tratamos el semestre de cirugía y la patología más frecuente que ustedes van a ver que tratamos los cirujanos en urgencias es lo que llamamos abdomen agudo. Entonces hoy vamos a desarrollar para que ustedes entiendan qué es esa palabra con la cual muchos de nuestros pacientes o la mayoría de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias tienen el interrogante o tienen la afirmación de que presentan un abdomen agudo. ¿Alguien sabe qué es un abdomen agudo? Es como ese dolor repentino, aparición rápido, espontáneo, que no supera como la semana. Más o menos. Es el dolor abdominal que se presenta de forma súbita, persistente, y que se acompaña siempre para poder ser abdomen agudo de unos signos de irritación peritoneal. Nosotros cuando hablamos de abdomen agudo es como decir el sinónimo de tratamiento quirúrgico. Cuando uno habla que este paciente tiene un abdomen agudo, está queriendo decir un poquito más allá que el paciente tiene que ser llevado a cirugía. Uno no puede colocar paciente con abdomen agudo y lo vamos a dejar en observación. ¿Ok? Eso sería una negligencia. Entonces siempre el sinónimo de uno cuando apenas le dicen abdomen agudo, uno está pensando que el paciente es un paciente quirúrgico. Y tiene que cumplir estas dos premisas. Todos hemos tenido dolores abdominales, ¿cierto? Pero no todos terminamos en cirugía. Y hemos tenido dolores abdominales muy fuertes, pero no todos los dolores abdominales y todos los dolores abdominales fuertes son abdomen agudo, porque tienen que ir acompañados de unas manifestaciones clínicas al examen físico, que es lo que llamamos signos de irritación peritoneal. ¿Okay? Para llegar al diagnóstico del abdomen agudo es muy importante la historia clínica. ¿Okay? ¿Qué parte de la historia clínica? La enfermedad actual. Ver exactamente cómo se presenta el dolor. ¿Se inició dónde? ¿Se localiza dónde? ¿Cambió? ¿No cambió? Si el dolor es un tipo cólico o es un tipo constante. Si el dolor permite que yo brinque, camine, corra, me voltee y no me aumente, o si el dolor me está haciendo que yo me quede quieto, que no camine, que camine encorvado. Todo eso es lo que lo hace a uno pensar que el paciente puede tener un abdomen agudo. Lo vamos a acompañar de los signos de irritación y de la exploración física. En la exploración física, ¿qué es lo primero que ustedes hacen en la exploración física? ¿Qué? Antes de la exploración, ya cuando usted va a examinar no hablo del examen del abdomen, sino del paciente. Tú llegas a una consulta, me dices tu enfermedad actual y entonces yo que le digo, pase a la camilla, lo acuesto, ¿qué es lo primero que le hago? ¿Cómo? Signos vitales. Es lo primero que hacemos. Siempre hay que tomar los signos vitales. ¿Okay? Entonces, en los signos vitales vamos a determinar si el paciente, vamos a empezar a determinar si el paciente puede tener un abdomen agudo quirúrgico. Pues, ¿cómo se determina eso? La frecuencia. Hay una cosa que se llama la respuesta inflamatoria sistémica. Ahorita hay una diapositiva donde lo vamos a mostrar. Pero no es lo mismo tener un paciente con un dolor abdominal y con 60 de pulso que tener un paciente con 120 de pulso. ¿Okay? No es lo mismo tener un paciente con 80 de pulso o tenerlo febril. No es lo mismo tener un paciente con 80 de pulso o tenerlo con una dificultad respiratoria. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Sumado a la exploración física viene ahí sí el examen del abdomen, que ustedes decían, donde
hay un orden para hacer el examen del abdomen. Recuérdame cuál es ese orden. Inspección. Inspección, ¿qué más? Auscultación, ¿qué más? Eso se me olvida cuando los cojo yo en el examen oral. Se les olvida, luego se tiran en el examen oral conmigo. Cierro comillas. Entonces tenganlo presente para dentro de 10 semanas, cuando estén eso, van a ver, porque siempre se me olvida eso. Entonces hay que hacerle, vamos a examinar el abdomen del paciente. Entonces, los signos de irritación peritoneal son muy importantes. Los signos de ustedes acuérdense que el peritoneo está recubriendo toda la cavidad abdominal, envuelve las vísceras y recubre la pared abdominal. ¿Okay? Cualquier injuria que irrite, cualquier injuria sobre el peritoneo produce una irritación, y esa irritación se manifiesta en dolor, se manifiesta en parálisis del intestino. Por eso es que encontramos que esos pacientes que tienen peritonitis se distienden. Encontramos el intestino no se mueve precisamente por la irritación que produce. Llámelo irritación porque sangró, llámelo porque se regó bilis que se rompió una vesícula, llámelo porque se rompió el apéndice en una apendicitis y produjo pus. Eso produce una irritación peritoneal y eso produce unos síntomas que son característicos de dolor y unos signos. Entonces, ¿quién me puede decir algunos signos de irritación peritoneal? Blower. ¿Qué otro? Rossi. ¿Qué más? Morphy. McBurney. Bueno, muy bien, esos son signos de irritación peritoneal. Acuérdense que cuando ustedes hablan de Blomberg, así como cuando les dije yo abdomen agudo quiere decir un tratamiento quirúrgico, cuando yo hablo de Blomberg quiere decir ¿qué? Apendicitis. ¿Ok? Y el Blomberg se saca en el lado derecho. ¿Ok? ¿Cómo se llama el signo cuando yo le hago? ¿Cómo se hace el Blomberg? Haciendo una presión. En el punto medio de la posibilidad que el ombligo. Pero bueno, se va a hacer. Se hace presión, Sí, y se retira. sí, Y si presenta dolor, sí. ¿Al dolor cuál? Mire lo que está haciendo su compañero. Si ustedes hacen eso, y ustedes que les dé un dolor abdominal, y hagan esto, eso que está haciendo su compañero, meterlo y saltarlo grupo, que es lo que hace la mayoría de los médicos. Cualquier persona va a tener un dolor positivo, se hace suavecito, se oprime y se suelta suave. Se duele más cuando suelta, es positivo. ¿Ok? ¿Vale? Cuando hablamos de Morphy, estamos hablando de colecistitis aguda y ese es un signo también de irritación peritoneal. Entonces, cuando esas dos cosas, tanto la historia clínica como el examen físico, configuran el diagnóstico de abdomen agudo. Tengan en cuenta varias cosas en cuanto a los síntomas. Un paciente que tenga un dolor abdominal, que viene y pasa, no es un abdomen agudo. Generalmente eso no es un abdomen agudo. No va a llevar a un abdomen agudo. Todos hemos tenido ese tipo de dolores. ¿Okay? El tipo de dolor que es espasmódico. A usted le da, se retuerce y le pasó. Ese no es un abdomen agudo. ¿Ok? No va a ser. Ahora bien, hay una característica en los dolores abdominales que se ve en ciertos pacientes, que son los dolores abdominales retroperitoneales. ¿Cuáles son los órganos retroperitoneales por excelencia que pueden producir dolor? ¿Cuáles? Riñón. ¿Qué más? Y páncreas. Exactamente. Esos son
los dos. Puede tener también un aneurisma de aorta, pero bueno, vamos a hablar de los más frecuentes. ¿Ustedes han visto un paciente con un cólico renal? ¿Sí? ¿Cómo hace el paciente? ¿Espasmódico? Y el paciente es un paciente que está inquieto. Es un paciente que se coge la espalda y se voltea y camina y se acuesta. Todo eso lo hace. ¿Por qué? Porque el caminar y el deambular no le produce aumento del dolor. ¿Ustedes han visto un paciente con pancreatitis? Es un dolor también en banda, irradiado hacia atrás, y el paciente también se mueve, todo porque no le aumenta. Esos son los dolores retroperitoneales, es la característica. El paciente grita el dolor porque no hay nada más que duela que un cálculo renal o una pancreatitis necromorrágica. No hay más, pero el paciente está brincando. Ustedes van a ver ahorita en su semestre pacientes con apendicitis aguda. Entonces, en los libros dicen que llegan con mancha tálmica. Entonces, ustedes lo ven así. Y no cambian. Y van así. Y usted les pregunta, venga, usted cuando venía en el taxi, pasaba por un hueco y ¿qué pasaba? No, terrible, doctor. Cada vez que brincaba el carro, ese es un dolor intraperitoneal. El paciente ni siquiera respira, porque si respira baja el diafragma y el diafragma le aumenta el dolor. ¿Okay? Entonces ese es el primer tip que deben tener en cuenta cuando ustedes hacen una historia clínica con el paciente. Eso, porque no todos los pacientes que gritan y se tiran al suelo y lloran y levantan el servicio de urgencias son para pasarlo a cirugía, que muchas veces las enfermeras piensan eso. Uy, doctor, baje rápido que hay un paciente malísimo con un dolor. Y resulta que es el paciente que está brincando y eso. Ese es el que menos tenemos que pensar en llevar así. Todo eso, esto configura el diagnóstico y nos hace pensar que es un abdomen agudo. Existen ayudas para determinar si hay un abdomen agudo y ver precisión en el diagnóstico, pero no para diagnosticar, ¿ok? Porque es que cada vez los médicos nos ayudamos de las tecnologías y dejamos de pensar. En mi tiempo nosotros no teníamos tanta tecnología como teníamos ahora y teníamos que pensar. Ahora no, ahora el médico llega y simplemente dice, mira, hagan un TAC y ya, solucionado porque el TAC le hace el diagnóstico y eso lo van a ver. Y cada vez que en mi tiempo no había TAC, con decirles eso. Entonces teníamos que ayudarnos de la clínica, que es muy importante. Entonces las ayudas diagnósticas nos hacen corroborar lo que creemos. Si tenemos un paciente con una apendicitis aguda que tiene un abdomen agudo, acuérdense del cuadro de apendicitis aguda, dolor en epigastrio que posteriormente a las 4 o 6 horas irradia fosa ilíaca derecha donde permanece, aumenta el dolor acompañado de defensa, bloque positivo, Robsin, talón, San Marino, psoas, todo eso. Pues a ese paciente no le vayan a pedir una ecografía, por favor. Ese paciente, el tratamiento es operarlo, no ponerse a pedir exámenes, ¿okay? Porque es que eso lo vemos en los servicios de urgencias. Pacientes con diagnóstico clínico claro de abdomen agudo y el médico pidiéndoles una tomografía que se demora más o menos 4 o 6 horas, una ecografía que depende de la disponibilidad del ecógrafo, entonces demora el tratamiento. ¿Qué les estoy queriendo decir? Una vez que uno diagnostica un abdomen agudo, el paciente va para cirugía. Las tecnologías le ayudan cuando usted no sabe qué puede ser el abdomen agudo. Si yo estoy pensando y preparando para lo que lo voy a encontrar, si yo estoy pensando que de pronto el abdomen agudo es secundario a una isquemia mesentérica perforada, pues le puedo pedir un TAC, pero no me va a retrasar en nada el proceso. Si no hay TAC, pues igual lo voy a llevar a cirugía.
Si tengo un paciente con una obstrucción intestinal y no está muy claro, pues le puedo pedir un TAC para ver si tiene un cáncer que está produciendo la obstrucción intestinal o que esté perforando y que sea la causa. Pero las tecnologías no son para eso. Ahora bien, hay pacientes que semejan los abdómenes agudos quirúrgicos. Los abdómenes agudos quirúrgicos que no son de manejo quirúrgico y que producen una sintomatología similar son estos: una neumonía basal, un infarto agudo del miocardio. Entonces a este paciente, porque si estamos sospechando tiene síntomas respiratorios y de pronto empezó su cuadro con síntomas respiratorios, pues nos llegó el viejito que lo tenían allá en el asilo, que lleva con una posible neumonía 2 o 3 días y de pronto empezó con dolor abdominal, pues tenemos que mirar una placa de rayos X de tórax a ver si tiene una neumonía. El paciente con infarto agudo del miocardio, muchas veces el infarto agudo duele en la parte superior y hacia el epigastrio. Puede confundirse muchas veces con abdomen agudo y ustedes se imaginarán qué va a pasar con un paciente infartado que lo llevamos a cirugía y de pronto no tenga nada. La cetoacidosis diabética, la porfiria intermitente aguda, los infartos esplénicos, producen síntomas y cuadros clínicos con irritación peritoneal y todo de abdomen agudo, resulta que no puede ser. La enfermedad pélvica inflamatoria, a pesar de que ¿saben qué es una enfermedad pélvica inflamatoria? Es una infección en el útero o en los anexos. En las mujeres generalmente se ve en edad fértil. A pesar de que las trompas estén botando pus, empiezan a botar pus, generalmente es por Neisseria gonorrea, empiezan a botar pus hacia la pelvis. La pus produce una irritación peritoneal, produce una peritonitis, obviamente. Y usted lo va a examinar y el paciente tiene un cuadro con irritación peritoneal y todo, pero si usted le hace un tacto vaginal al paciente y está saliéndole la misma, o sea, pus por el flujo vaginal fétido del tipo de una gonorrea, pues entonces seguramente es secundario a eso y no lo tenemos que llevar a cirugía porque el tratamiento de ese caso de enfermedad pélvica inflamatoria se hace con antibióticos, no con la parotomía. Y la diverticulitis, que aunque es una patología gastrointestinal producida por divertículos que se rompen en el colon, muchas veces no los tenemos que llevar. La diverticulitis sola, sin complicación, sin que se rompa el divertículo, en el manejo antibiótico. Cuando se rompe y se complica, en el semestre de cirugía ustedes se van a dar cuenta que ahí sí lo llevamos a cirugía, pero la gran mayoría de los pacientes con diverticulitis no los tenemos que llevar a cirugía. Y ellos producen cuadros de irritación peritoneal con dolor generalmente hacia la fosa ilíaca izquierda, con irritación, con defensa y todo eso. A ese paciente le pedimos seguramente un TAC, hacemos una precisión diagnóstica de que el dolor en fosa ilíaca izquierda en un paciente mayor de 50 años con historia de estreñimiento puede ser divertículos, a pesar de que tenga irritación peritoneal, le pedimos el TAC no tiene diverticulitis no complicada, ahí nos sirven los exámenes que les decía, que dan precisión. Pero para eso tenemos que pensar antes qué puede ser la causa. Bueno, esto era lo que les quería mostrar. Hay una respuesta inflamatoria. ¿Qué es la respuesta inflamatoria sistémica? La respuesta inflamatoria sistémica es la respuesta que tiene el organismo hacia una injuria. Hacia una injuria. Hacia un trauma, hacia que se accidenta, hacia que le pegan una puñalada, le pegan un tiro, se le rompe la pelvis. Entonces va a tener eso. La respuesta es aumentar la frecuencia cardíaca. Es una cosa clínica que ustedes pueden detectar. La frecuencia respiratoria, si toman unos gases arteriales van a encontrar que hay una PLC2 baja, básicamente porque aumenta la frecuencia respiratoria y un cuadro más tipo con leucocitosis. Entonces eso podemos verlo en los pacientes que tienen abdomen agudo quirúrgico. Si me llega un paciente con un dolor abdominal y tiene 60 de frecuencia cardíaca, tiene 14 de frecuencia respiratoria, pues no le voy a pedir gases arteriales,
pero generalmente ese paciente no va a ser un abdominóculo quirúrgico. Diferente el paciente que lo operé ayer y le hice un cierre de colostomía, o lo operé una vesícula y me llama la jefe y me dice, doctor, hoy amaneció el paciente con 120 de frecuencia cardíaca, algo tiene que estarle pasando a la cirugía, porque el paciente está desarrollando una cosa llamada respuesta inflamatoria. Entonces, cuando ustedes sean más grandecitos y sean internos, es importantísimo. Lo primero que hacemos con nuestros pacientes es tomarle la frecuencia cardíaca. No es lo mismo un paciente que lo opera un apéndice, al otro día tiene 64 y lo encuentra usted acostado así, con las manos así, pues el paciente está excelente y debería irse para casa. Al paciente que usted al otro día va a mirarlo con la misma apendicitis y tiene 110 de frecuencia cardíaca y no orinó y tiene dolor abdominal, entonces seguramente ahí está complicado. ¿Ok? Entonces eso sin tener yo que tocarle el abdomen. Yo puedo decir, ese paciente está bien y ese paciente está mal, simplemente con que me digan los signos vitales de los pacientes. ¿Ok? Les cuento eso porque es que muchas veces ustedes en forma de rutina, signos vitales, signos vitales, signos vitales, y no interpretan que es muy importante los signos vitales. Y con muy poquitas cosas uno puede determinar si eso no tiene algo. Hay unos términos que es muy importante que ustedes manejen, que son el SIRS, la respuesta inflamatoria sistémica, la sepsis, es esa respuesta inflamatoria sistémica sumado a una sepsis. O sea, ya le dijeron que tiene una sepsis, tiene una leucocitosis elevada, el paciente está taquicárdico, está diaforético, está con fiebre. Cuando el organismo, después de desarrollar esa respuesta inflamatoria sistémica, no es capaz de continuar manteniendo la homeostasis normal de los órganos, entra en una falla orgánica multisistémica, síndrome de múltiple de falla orgánica múltiple. ¿Okay? Entonces es cuando el paciente se le cae la diuresis, entonces empieza a hacer oliguria, que va a resultar en una falla renal. Está el paciente que lo tiene que meter en ventilador porque tiene una acidosis, una hipoxemia persistente, desaturado, está entrando en falla respiratoria. Al otro día amanece amarillo, itérico, eso es falla hepática. Así sucesivamente, cuando el organismo no es capaz de mantener la homeostasia por la gravedad de la respuesta inflamatoria sistémica que está teniendo, va a conllevar a esa falla de órganos múltiples. Y shock séptico es cuando todo esto se le añade shock. Entonces ahí es cuando usted dice, ¿tienes shock séptico? Sí, claro, está fiebre, febril, taquicárdico, y tiene una tensión de 80-40. Está malísimo el paciente, ya es un grado superior. No sé por qué unas pasan y otras no. Bueno, esto era para decirles lo del peritoneo que ya les dije. Importante también que ustedes sepan cuáles son las posibles causas base en el dolor abdominal que pueden tener el sitio del dolor abdominal en el abdomen para pensar cuáles son las posibles causas de dolor abdominal. ¿Qué puede ser que no saben? Entonces acuérdense, hipocondrio derecho, etigazo, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesocarcio, flanco izquierdo, fosiliaca derecha, hipogacio y fosiliaca izquierda. Dolores en hipocondrio derecho. ¿Quién me dice causas de dolor abdominal en hipocondrio derecho? Colecistitis, colelitiasis, hepatitis. Colecistitis, colelitiasis, hepatitis, absceso hepático. Úlceras pépticas, todo eso puede producir dolor en hipocondrio derecho.
dolor en epigastrio, hernia de tracto, no, eso no duele, está mal. Hepatitis, úlcera abdominal, úlcera gástrica, apendicitis en la fase inicial. Ya van a tener una clase de apendicitis con el doctor Ulises. No les voy a decir por qué duele primero en el epigastrio y luego en fosa ilíaca derecha, pero ella puede empezar, y la mayoría de las veces empieza con una fase inicial con dolor en el epigastrio y las hernias epigástricas cuando están encarceladas. Dolor en hipocondrio izquierdo, todo lo que tiene que ver con el vaso, en pacientes que tienen traumas pélvicos o en pacientes que tienen enfermedades hematológicas en donde hacen infartos esplénicos o que se les crece mucho el vaso, hacen hiperesplenismo, puede producir dolor en el izquierdo. El mesogastrio, las úlceras abdominales, úlceras gástricas, las pancreatitis, la gastritis, duodenitis, las hernias umbilicales, las apendicitis en forma temporal. En fosa ilíaca derecha, apendicitis, ¿qué más? Hernia inguinal, encarcelar, una torsión de ovario. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer esto y presenten el examen, yo les voy a preguntar 15 causas de dolor en fosa ilíaca derecha o 20, entonces para que se entren en. Entonces, ustedes cojan en orden. Entonces, ¿qué queda por ahí? Es que la fosa ilíaca derecha lo que más les duele a la gente que consulta es en urgencias. Entonces cojan, por ejemplo, mujeres. Entonces, ¿qué le puede doler a la mujer? La EPI, un absceso de la trompa derecha, un embarazo ectópico roto, una endometriosis, un quiste de ovario roto, una torsión de la trompa, unos miomas. ¿Ok? Todo eso puede producir dolor, ahí dije como unas 6 o 7. Las infecciones urinarias y los cálculos renales, por eso es que a los pacientes con dolor en fosa ilíaca derecha generalmente les pedimos un parcial de orina para hacer el diagnóstico diferencial con un cólico renal y con una infección urinaria. Una meoma, una ileitis, una colitis. Todo eso puede producir dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Qué más? El absceso de psoas puede producir también dolor en fosa ilíaca derecha. En el hombre, una torsión testicular, una torsión de una diástide orgánica puede producir dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces hay muchísimas causas, hay que ordenarse para poder determinar y sacar todas las posibles causas de dolor en fosa ilíaca derecha. En fosa ilíaca izquierda, la diverticulitis, de lo que yo les estaba hablando, las hernias inguinales estranguladas. Pero generalmente la causa más frecuente son diverticulitis. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hemos hablado de 2 palabras durante como media hora: abdomen agudo. ¿Okay? Y es lo que ustedes van a ver. Ahora les voy a hablar de 2 causas de abdomen agudo, que no son las más frecuentes, pero es importante que las conozcan. Dime cómo es el orden del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el ano. Hasta el ano. Sería esófago. Sí. Dime el orden del tracto gastrointestinal. Pues esófago, luego sigue el estómago, luego sigue Dime, 2 personas no saben. Dime el orden. No me miren en el internet. Increíble que tengan que mirar internet. ¿Cómo? ¿Qué es lo primero? Tres personas, o sea, yo sinceramente, si hoy fuera la calificación 0, ¿cómo no van a saber lo normal, anatomía?
O sea, ni siquiera le estoy preguntando cuántas porciones tiene el duodeno. Dígamelas, dígamelas. Dígamelo. Sería esófago, estómago, luego sigue el intestino delgado, el duodeno, el hígado y Vale. Dígame, ¿cómo es? No. ¿Cómo es? Ahí lo digo más a su compañero. Intestino delgado, ¿cuál es? Deme los nombres. No me digan intestino delgado ni intestino grueso. Deme los nombres. Dígalo. Esófago, el estómago que es cardias, el cuerpo y el fondo. Luego viene el delgado que es duodeno y ayuno e ilio. Luego pasamos al colon, al intestino grueso que es ascendente, reverso, descendente y después viene la ¿Cuál? ¿Qué? Recto y ¿qué le faltó? El cístico y el ¿El cístico? o sea, antes del ascendente. ¿Estaba qué? El cístico. El cístico. Y bueno, el apéndice. ¿El cístico? El ciego, perdón, ciego. ¿Cístico? Ciego. No estamos en el tercer piso y no me voto. ¿Cómo va a ser posible que no sepan cómo es el orden del intestino? ¿Qué tal que les pregunte quién irriga el intestino, doctor? Recuérdame tu nombre. Sí. Juliana. ¿Quién irriga el intestino? Marca. ¿Cuál? ¿La mesentérica qué? Superior. ¿Qué irriga de la mesentérica superior? ¿Qué órgano superior? ¿Qué? ¿A qué órgano? Sí. Al estómago, hígado, Estómago. el vaso, Vaso tampoco. ¿Quién irriga el vaso? Dime la irrigación, doctor. La irrigación. Bueno, deje de mirar allá la esta. ¿Ve? Y eso no es de cirugía. ¿Ok? Eso es de anatomía. Entonces, para la enfermedad que vamos a ver ahorita, tenemos que tener muy claro cuál es la irrigación. Así como para su semestre de cirugía, deben tener muy claro cómo es los órganos, cómo es el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Le pongo 0 a la persona que yo le pregunto, como fue un semestre pasado, que estaban exponiendo un caso clínico y me dio por preguntarle cuál era la disposición. Ya llevaban como unas 3 semanas y no sabían, se saltó el intestino delgado, vino el colon, después puso el ano, o sea, una cantidad de cosas terribles. Entonces, por favor, pilas con eso, que no le estoy preguntando cosas muy grandes. La irrigación del intestino está dada básicamente por la mesentérica superior. La mesentérica superior es una rama directa de la aorta que irriga todo lo que es el ciego, colon ascendente, hasta el colon transverso. La mesentérica superior da la cólica media, que irriga hasta el colon transverso, a la cólica derecha, que irriga todo el colon ascendente, y termina en una terminación, se llama ilio biseco apendículo cólica. Ilio porque da una rama ileal, 2 ramas, biseco hacia el ciego. La apendicular nace de ahí.
y da una rama que sea anastomosa con la cólica derecha. Aquí sube y se anastomosa con la cólica derecha y esta es la cólica derecha. A su vez, la mesentérica superior hacia el lado izquierdo da todas las ramificaciones para el intestino delgado, todas, tanto yeyunales como ileales, y da una pancreatoduodenal que se anastomosa inferior que se anastomosa con la pancreatoduodenal superior para ayudar parte del duodeno y del páncreas. ¿Okay? Esas son las ramas de la mesentérica superior y la irrigación de la mesentérica superior. La mesentérica inferior es una rama más abajo nace más abajo de la mesentérica superior y va a irrigar todo lo que es colon transverso en el ángulo esplénico, colon descendente, sigmoide y se anastomosa con las pudendas ramas de la ilíaca para irrigar parte del canal anal. ¿Ok? Entonces ustedes entenderán que si estas ramas se tapan en algún sitio en particular, va a producir una isquemia de ese intestino. Vamos a hablar de isquemia mesentérica. Isquemia mesentérica es una enfermedad que se produce como consecuencia generalmente de una obstrucción arterial, aunque puede ser también venosa. Y dependiendo del sitio donde se obstruya, pues va a producir un daño en lo que irriga. Obviamente, si se obstruye aquí en la salida de la aorta, que es muy frecuente, va a producir una necrosis de todo el colon y de todo el intestino, mientras que si es más distal, pues va a ser más segmentaria la necrosis. El 50% de las isquemias mesentéricas se producen como consecuencia de embolismo. ¿Quién produce los émbolos? No le voy a preguntar a usted, voy a preguntarle a los de atrás que sientan atrás. ¿Quién produce los émbolos? Usted dice embolismo, usted dice ¿dónde se producen los émbolos? De las varios ductos. ¿Y por qué se produce? Porque hay una lesión y ellas hacen como una especie de el corazón, pero no por las válvulas. ¿Por qué se producen los émbolos? ¿Qué enfermedad del corazón se produce? Arritmias. Arritmias igual a émbolos. ¿Okay? Entonces esa es la primera causa. Pacientes con embolismos, el 50% pueden producir isquemia mesentérica. Sale el émbolo y se clava en la mesentérica. Trombosis el 25%. ¿Quiénes tienen trombosis? Los que tienen arteriosclerosis. Entonces se depositan placas de ateromas dentro de la arteria mesentérica y empiezan a taparse hasta que se tapan. ¿Okay? Y no oclusiva, ¿qué quiere decir? Que a veces esas placas se empiezan a crecer y el paciente hizo un shock, se deshidrató, un paciente viejito con arteriosclerosis se deshidrató, inmediatamente hace una isquemia mesentérica. Un paciente que está en la UCI con un síndrome de bajo gasto, con una enfermedad que le produce síndrome de bajo gasto, tiene placas de ateroma, no le va a llegar sangre adecuadamente al intestino y hace una isquemia mesentérica. ¿Quiénes hacen estas tres cosas? ¿Pacientes jóvenes? Pacientes viejos, ¿cierto? Pacientes viejos. Entonces esto es una enfermedad de pacientes de mayores de 50 a 60 años. ¿Okay? No me vayan a hacer una impresión diagnóstica a un paciente de 25 años isquemia mesentérica. ¿Okay? No tiene ninguno de esos factores, a no ser que tenga una enfermedad diferente, una enfermedad hematológica y sea la isquemia mesentérica sea por otra causa como la trombótica. ¿Bueno? Esto es una isquemia mesentérica. El intestino, todo rojo, turgente,
como regurgitado, eso es un esquema. Y esto es una trombosis, es una necrosis mesentérica, es una necrosis intestinal. Queremos hacer el diagnóstico acá para no llegar acá. ¿Okay? Entonces eso es lo que hacemos los médicos. Con el paciente que nos llega con un cuadro de isquemia mesentérica hay que hacerle rapidito el diagnóstico, porque si no, cuando lo hagamos, lo encontramos así. ¿Okay? Entonces esa es la carrera que llevamos contra el reloj de pacientes que tienen isquemia mesentérica. La clínica de estos pacientes, pues ya les dije, son pacientes mayores. Y uno tiene que, como todos los pacientes les duele el abdomen, todos los pacientes con abdomen agudo presentan dolor, hay que tratar de tomarle unos tips de diferencia entre unos y otros. Entonces, el paciente con pancreatitis pues es un dolor en mesogástrico que se irradia hacia atrás, en banda. El dolor de la apendicitis es el dolor que inicia en el epigastrio y se va para la fosa derecha. Entonces, el isquemia mesentérica, ¿cuál es? Es una disociación entre el dolor intenso que tiene y los hallazgos. Entonces, es el paciente que a usted llega básicamente gritando del dolor, muchísimo dolor, y usted lo va y lo toca en su estado inicial y está normal, no tiene irritación periodontal. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, se le cerró la arteria, no le está llegando oxígeno, el dolor que debe sentir es salvaje inicialmente, porque después cuando usted deja pasar el tiempo, pues ya no le llega oxígeno, se muere, si se muere se paraliza, si se paraliza se llena de gases, se distiende el paciente lleno de gases dentro del intestino porque paralizó, se perfora y hace una peritonitis y ya para que ese diagnóstico ya es muy fácil. ¿Okay? Esto es lo que debemos ver. Hay una disociación, es un paciente, entonces es un paciente que uno lo encuentra con problemas cardíacos, tiene arritmias, empezó súbitamente con un dolor muy fuerte, usted lo acuesta, está con un abdomen blando depresivo, impresión diagnóstica isquemia mesentérica. Y de una vamos a mirar si le hacemos una arteriografía, que es lo ideal, pues le hacemos un TAC. Pero tenemos que hacer el diagnóstico primero clínico y luego nos vamos con lo otro. Pero si ustedes no lo piensan, dicen, no, este paciente nos está molestando acá, eso debe tener una diarrea o alguna bobada. Dejémoslo ahí en observación y digamos el cuadro mágico y ahí se nos fue el paciente. Entonces hay que tener en mente eso. Los laboratorios nos muestran en algunos casos hemoconcentración. Acuérdense que los pacientes con EPOC tienen hematocritos elevados y los hematocritos elevados son una predisposición para hacer fenómenos trombóticos. Entonces nos pueden hacer un trombo que nos lleva a que sea una isquemia mesentérica. La leucocitosis, la amilasa de DNH, esto lo encuentra uno en todos los pacientes con abdomen agudo, o sea, no lo copien, porque todos los pacientes con abdomen agudo tienen leucocitosis, pueden tener amilasa. Amilasa no implica pancreatitis, amilasa puede tener usted elevada acá también, puede tener la elevada en una úlcera pélvica perforada, puede tener la elevada en una colecistitis, eso no implica que sea pancreatitis, ¿ok? Y acidosis metabólica por la sepsis que está teniendo. Bueno, ¿cómo clasificamos la trombosis, la isquemia mesentérica? Según el tiempo de instauración, si es rápido o si es lenta. Entonces, hay una isquemia mesentérica crónica. Es ese paciente que ustedes cuando estén haciendo consulta en sus pueblitos y les llegue la consulta externa del viejito que dice que cada vez que come le duele el abdomen, piensen en que ese paciente puede tener una isquemia mesentérica crónica. Ese es otro cuadro muy diferente que no lo vamos a tratar hoy acá, pero ese generalmente posiblemente tiene placas de ateromas, cada vez que come aumenta la necesidad de oxígeno del intestino y no le llega porque obviamente tiene una restricción con las placas de ateromas que puedan tener. Según la localización, si se nos necrosa el intestino o si se nos necrosa el colon, y según el origen, si es arterial, venosa o no funciona. ¿Okay?
El diagnóstico ya les dije, o con TAP, o con ECOTAP, o con ultrasonografía. En ultrasonografía también muchas veces el ecografista avesado puede vernos el sitio de obstrucción dentro de las arterias. Esto es lo que uno ve en una placa de rayos X, que ya no se justifica porque no hacemos casi placas para esto, sino de una vez pedimos una tomografía. En la tomografía podemos tener estos cuadros donde ya este es un cuadro avanzado, donde usted tiene una gran dilatación del intestino sumado a una gran cantidad de aire dentro del hígado, que ya nos hace ver que el paciente tiene seguramente una perforación y está haciendo una sepsis mayor. Hay que reanimar al paciente, hacer la arteriografía. La arteriografía, además de ser diagnóstica, es terapéutica, porque el radiólogo intervencionista puede pasarle un catéter y puede desobstruir la arteria, que es lo ideal, o puede hacer angioplastia si encuentra una placa de adenoma, o si encuentra que es no oclusiva, le puede pasar papaverina, que es un vasodilatador muy fuerte, y con eso romper con el ciclo de la isquemia mesentérica. Los cirujanos poco tenemos que hacer en cuanto a esto, porque generalmente encontramos a nuestros pacientes así. Este es un paciente que yo veo. Ustedes miren esto. Miren esto. ¿Ustedes qué creen que le hace uno a ese paciente? ¿Qué le hace? Una resección intestinal. ¿Tú qué crees que le hice a ese paciente? ¿Alguien piensa que le hice algo diferente? ¿Saben qué le hice? Nada. Lo cerré. Adentro de ese tripero lo cerré y esperar 2 o 3 días que muera el paciente. Porque si yo le quito todo el intestino al paciente, lo dejo el síndrome intestino corto y el paciente en nuestro medio no es viable, porque uno no puede vivir sin intestino. ¿Okay? Entonces, dramático, pero eso pasa. Hacemos una resección intestinal, igual se va a morir, igual los pacientes que le hemos sacado todo el intestino quedan el intestino corto y a los 15 días, un mes, están muriéndose el paciente de sepsis, porque el intestino es además de ser el sitio por donde comemos, es un órgano inmunológico muy importante. ¿Alguna pregunta? ¿Isquemia mesentérica? Entonces, para no llegar a eso, tenemos que prever que pueda ser una isquemia mesentérica. ¿Listo? Con lo que le acabo de hablar. Lo otro de los que les voy a hablar es las úlceras pépticas perforadas. Desgraciadamente van a ser hombres. Hay unas úlceras que llaman las úlceras de Cushing y de Cushing. ¿Saben qué son? Son factores predisponentes. Las de Cushing se dan en los pacientes quemados. Y las de Cushing se dan en los pacientes que se llevan a cirugía de columna o cirugía de neurocirugía. Por eso es que ustedes van a ver que todos los pacientes que entran a una unidad de cuidado intensivo les ponen bloqueadores de la bomba de potasio para disminuir la posibilidad de que hagan una úlcera péptica perforada por estrés. ¿Okay? También están los síndromes de Solid y de Levinson. ¿Saben qué son? Son hay un tipo 1 y un tipo 2, hiperplasia de células G que producen gastrina, y la gastrina produce mucho ácido, y los gastrinomas, que son los dos, que son los que producen también gastrina, tumores que producen gastrina, y la gastrina es un estimulante de la producción de ácido en el estómago. Los medicamentos como los AINES. ¿Por qué los AINES hacen úlceras? Farmacología. ¿Qué me dice? Bloquean la producción de prostaglandinas, y las prostaglandinas producen el moco que recubre y hace la membrana mucosa que protege el estómago. Entonces, también eso. Los pacientes críticos que ya les había dicho. La
La manifestación clínica de estos pacientes es un dolor súbito. Imagínense ustedes que se les rompe el estómago con una úlcera. ¿Y qué tiene uno en el estómago? Ácido clorhídrico. ¿Y para qué sirve el ácido clorhídrico? Para digerir toda esa porquería que comemos. Entonces ustedes se fueron ayer y se comieron una hamburguesa. ¿Qué lo va a digerir? La enzima. El ácido clorhídrico va a digerir ese pedazo de carne que comieron. Entonces imaginen que sale el ácido clorhídrico hacia la cavidad peritoneal. ¿Qué empieza a hacer? A quemar todo el peritoneo. Entonces imaginen el dolor tan terrible que da. Entonces es un cuadro muy súbito de dolor. En las grandes series se determina que es más frecuente en hombres. Inclusive es más, ¿cuál es el día donde más estrés tiene uno? El lunes. Cuando usted estuvo relajadísimo el fin de semana y se acuerda que el lunes tiene mucho trabajo y tiene una cantidad de problemas, generalmente lo despierta al paciente el dolor por el estrés. ¿Ok? Y en pacientes jóvenes, a diferencia de la isquemia mesenterica que les hablé, generalmente se ven pacientes jóvenes, puede usted tener pacientes de 30, 40 años con una isquemia, con una úlcera péptica perforada. Importante esto, solamente el 50% ha tenido antecedentes de enfermedad ciropéptica. Entonces no me vayan a descartar una úlcera péptica perforada porque le pregunté, señor, ¿usted alguna vez ha tenido gastritis o úlcera? No, nunca. Ah, no, entonces no puede tener una úlcera péptica perforada. No. El 50% de los casos debutan su enfermedad ciropéptica con una úlcera péptica perforada. Hay dos etapas. Entonces, la etapa primaria, para que ustedes entiendan la fisiopatología de la úlcera péptica perforada, la etapa primaria es cuando se rompe esa úlcera. Si se rompe, sale el ácido clorhídrico. Si sale el ácido clorhídrico, empieza a haber un secuestro de líquidos porque hay una irritación. El secuestro de líquidos va a llevar, ustedes acuérdense que el peritoneo es una membrana que actúa bidireccionalmente, tanto filtra lo que tiene el líquido peritoneal como que lo secreta, por eso es que salen las peritonitis, por todo eso. Entonces aquí empieza a secuestrar líquidos. Y ese secuestro de líquidos en un paciente anciano va a llevar a una hipotensión y generalmente ese es el momento en el que se mueren los pacientes ancianos con una úlcera péptica perforada, porque es un shock. Hipovolémico no anémico. ¿Ok? O sea, se choquean por hipovolemia. Secundaria es el secuestro de líquidos. Esa etapa primaria dura más o menos 2 a 4 horas. Y es la etapa más fácil de diagnosticar una úlcera péptica perforada. Ya les voy a decir por qué. La etapa secundaria es ya cuando la deja pasar uno de ahí. La etapa primaria se caracteriza por una peritonitis química, sin bacterias, porque uno en el estómago no tiene bacterias. Si ustedes no están tomando omeprazoles, omeprazol y todo eso que le disminuye el pH, no debe tener bacterias. La única bacteria que crece en el medio ácido es ¿cuál? El Helicobacter. Entonces eso no produce una infección. Entonces, en la etapa primaria, ese paciente es una peritonitis química. Si usted la dejó pasar de ese tiempo y no lo llevó a cirugía, generalmente después de las 4 o 6 horas ya pasa de ser una peritonitis química a una peritonitis bacteriana, que se llama una peritonitis secundaria. ¿Ok? Y ya la sintomatología será de una peritonitis, de una peritonitis secundaria, que es lo que, como si fuera una apendicitis, igualito. Pero entonces lo tenemos que diagnosticar es en la etapa primaria. Ya es característico, así como la otra era la disociación entre el grado de dolor y lo que usted encuentra en el examen físico. Esto es un dolor abdominal en el epigastrio, súbito, luego generalizado. Les puse vómito, generalmente no vomitan. O pueden vomitar inicialmente por el dolor y después ya no. ¿Por qué no vomitan?
Ojo con copiar ustedes las diapositivas que yo hago, que muchas veces yo las hago es para acordarme yo, para que eso. ¿Por qué no omitas? ¿Qué? Claro, porque tiene perforado el estómago, entonces le queda inmediatamente el estómago se desocupa hacia la cavidad abdominal. Le queda más fácil salir aquí que salir por detrás, devolverse. ¿Ok? Entonces, no omitas, se diría tornibulia, hecho auténtico. ¿Cómo es el signo característico de una úlcera hepática perforada? En el abdomen. ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama? Hagan así, hagan esto, toquen esto. Ah, sobre Abdomen en tabla. El paciente, por la irritación tan salvaje que tiene el peritoneo, hace una reacción inflamatoria, una reacción y en los músculos se tensionan. Y usted ya hizo así, así se toca el abdomen de un paciente. Hasta los que no tienen la chocolatina, que no han hecho nunca un abdominal, usted las va y los toca y es como si tocara esto, una mesa. Cuando la toquen nunca se les va a olvidar. ¿Ok? Es un diagnóstico facilísimo, facilísimo. El portero lo hace. Llegó una úlcera péptica perforada, pasa al consultorio 2. Lo toca, usted lo toca y nunca se le olvida. Es como si usted estuviera tocando esto. Así es. Obviamente usted lo toca y le duele, pero ustedes lo van a tocar pasito y van a entrar como si fuera una tabla. Eso es. Bueno, y vamos a ponerle un 5 a alguien que me diga, después de tener ese diagnóstico clínico, que yo sé que lo va a llevar a cirugía, sí, pues un abdomen agudo facilísimo de diagnosticar, el portero lo diagnostica y todo, pero ustedes quieren corroborarlo, ¿qué examen le piden? Pongo 5 en la primera diapositiva que voy a poner acá. A ver, ¿quién? Una placa. TAC, ¿qué más? Una radiografía, una placa. ¿Una placa de qué? ¿De qué? ¿Placa para qué? ¿De cráneo? No, A ver si tiene cerebro. ¿De qué? de tórax. De tórax, ¿para qué? Pues si se revienta debe haber Tiene que haber qué. Diga, doctora. ¿Cómo es su nombre? Dana. ¿Qué debe haber? Aire. ¿Y cómo se llama el aire en la cavidad abdominal? Neuroperitoneal. Exacto, doctor. Eso es lo que uno hace. Le pide una placa de tórax. Y en la placa de tórax va a haber aire en la cavidad peritoneal, que uno no debe tener aire. Y el aire es porque se rompió una víscera hueca. Y si usted está sospechando eso, pues inmediatamente dice: no, mire, tómenle la placa de rayos X para mostrárselo a los estudiantes. ¿Ok? Esto. El aire normalmente la vemos sobre el diafragma, sobre el hígado, perdón, por debajo del diafragma y sobre el hígado. Y uno puede ver hasta un mililitro de aire, un poquitico, puede mover tranquilamente. Obviamente una úlcera péptica perforada tiene mucho aire. ¿Ok? ¿Por qué no se hace endoscopia? ¿Por qué? ¿Ustedes han hecho endoscopia alguna vez? ¿Cómo se la hace? Le meten un tubo por la boca y entonces ustedes han visto para que él pueda ver qué hace, él le mete aire. Entonces imagínense, si usted tiene un hueco en el estómago, pues le va a pasar el aire a la cavidad abdominal, le va a hacer un neumoperitoneo y seguramente va a matar al paciente. Porque paraliza los diafragmas, porque aumenta la presión intraabdominal. Entonces no se hace nunca un endoscopio. El tratamiento es llevarlo a cirugía y el tratamiento es cerrar esa úlcera. Entonces ustedes van a encontrar en sus libros que eso se llama cierre primario de lipoplastia.
¿Qué es eso? Es aprenderle a lo que el organismo hace. El organismo, generalmente cuando hay una inflamación en cualquier parte del organismo, él trata de reaccionar sellando y aislando esa parte de inflamación. ¿Ok? Eso se conoce con el nombre de ¿qué? Plastrón. Van a oírlo bastante. Entonces el plastrón es el epiplón ese que ustedes han visto, ese manto amarillo que tiene uno dentro del abdomen. Ese epiplón cumple una función y esa es la función. Cada vez que usted le dé una apendicitis, pues cuando le dio el apéndice, porque no lo puede dar más de una vez, le dio el apéndice y se va el epiplón y encapsula ya para que si se rompe, se quede allá abajo una peritonitis generalizada. Cuando usted le da una diverticulitis, el epiplón se va para allá, capa. Eso es lo que hacemos. Nosotros aprendimos de eso. Entonces nosotros simplemente cogemos, le ponemos unos puntos, muchas veces está muy inflamado, aquí está la úlcera, ponemos el epiplón, lo ponemos ahí, los puntos los ponemos no para cerrar el huequito, sino para mantener el epiplón ahí, que quede pegadito contra el huequito. ¿Por qué no lo cerramos? Porque generalmente esto es como si suturara un cartón, está muy inflamado, entonces el momento en que va a ser el punto, se le descarga. Entonces para evitar eso simplemente le ponemos el epiploncito ahí, y de unos puntos de eso se llama cierre primario de epiploncito. Listo. Es una cirugía muy fácil, la podemos hacer por laparoscopio. El paciente a los 2 días está en la casa, pero hay que diagnosticarlo temprano. ¿Alguna pregunta, niños? ¿El riesgoso no? Todo es cirugía riesgosa. Desde que entran al semestre de cirugía tienen riesgo. ¿Quiénes fueron los niños que llegaron de último? ¿Me prenden la luz? Eugenia Altamirano. ¿Quiénes llegaron de último?